El doctor César Pérez Díaz fue uno de los miembros que estaban en las conversaciones de cuál va a ser la candidata de toda la oposición. Estaban en estas reuniones que terminan con la selección de la doctora Corina Lloris. Él es abogado político, profesor universitario. El país lo conoce porque fue diputado tanto del Congreso Nacional como de la Asamblea Nacional. Fue gobernador del estado Táchira y hablaba muy bien de él como gobernador. Fue secretario general nacional del Partido Demócrata Cristiano COPEI. Y le pedí que nos hable minuto a minuto de lo que se puede hablar de esta selección, esta escogencia, quiénes estaban, qué propusieron, cuántos días se reunieron, cuántas veces se reunieron, ¿no? ¿Qué otros nombres se mencionaron? Si se puede mencionar otros nombres sin que eso signifique que las persigan a esas personas. Bienvenido entonces, César Pérez Vivas, te escuchamos. Gracias, Napoleón. Y lo Bueno, felicito de efectivamente, paso porque la escogencia no pudo haber sido mejor, porque ha sido una verdadera sorpresa para el mundo. ¿Ok? bueno, fíjate que esta selección de la doctora Lloris, Corina Lloris, se logra primero por el perfil que ella tiene. Es una señora cuya tarea ha sido siempre en el mundo académico. Por cierto que yo coloqué un mensaje de Twitter hoy porque en la cuenta de X o Twitter que Diosdado Cabello tiene, eh, con el nombre de su programa, que se llama Con el Mazo Dando, dice que una señora totalmente desconocida en la política. Y es verdad, ella no es del mundo político, pero es que a Maduro no le gustan ni los que estamos en el mundo político, nos veta, o vetó a María Corina y vetó a mí, mandaron a poner una orden de que no podemos inscribirnos sin haber ninguna sentencia, ninguna sanción, pero tampoco le gusta una señora que es del mundo académico, que es una filósofa, que es escritora, profesora universitaria exclusivamente, tampoco les parece bien y la César, cuestiona. ¿qué demonios importa lo que diga ese tipo? Yo ni siquiera lo mencionaría. Y Bueno, por otro lado, ¿qué demonios importa si le gusta o no a Maduro? no, no, es importante porque tienen el control del poder del Estado y Ujú. obviamente lo que ellos dicen, lo que ellos hacen es lo que ejecutan sus funcionarios en los diversos poderes del Estado. Entonces, uno tiene que evaluar ese criterio, ese concepto, porque sabe o puede prever qué es lo que están haciendo. Cuando yo leo ese mensaje, pues estoy observando que están rechazando igualmente la candidatura de la doctora Corina Lloris, porque otro dice, bueno, está bien, es una venezolana, no compartimos su ideología, no, nosotros vamos a votar con ella, pero tiene derecho a participar como lo manda la Constitución. Sin embargo, inmediatamente salen como, bueno, como una jauría contra la dignidad de esa señora, a descalificarla simplemente porque fue propuesta como candidata de la sociedad democrática del todo. Ahora, a esta designación no se llega en una reunión. Pero a mí lo que me parece Este es, muy extraño, por eso es que te digo que para qué hablan de eso. Si el tipo que está en Miraflores, que debería estar inhabilitado porque él no es de aquí, de Venezuela, ¿cuál es el mérito intelectual que tiene? No tiene ninguno, porque por lo menos Chávez había estudiado en el ejército, era militar y demás. Pero este elemento, entonces yo creo que a mí, tú me perdonas que te cambie el tema, pero es que a mí lo que me interesa es el triunfo de ustedes, la escogencia de ustedes, ¿ok? Y cómo fue esa escogencia, porque bueno, pero se hicieron varios nombres o llevaron varios nombres no a la sé, mesa. perdóname, el tema es complicado. No quisiera dar nombres concretos de personas, de perfiles, Ujú. porque precisamente es lo que anda escaneando el gobierno. ¿Entiendes? Obviamente los nombres de los dirigentes políticos de entrada tenían problemas muy delicados porque somos el centro de la ojeriza del gobierno. Pero por supuesto que María Corina, desde el momento en que ella el 9 de diciembre anunció en Mérida claramente que no nos sacan de la ruta electoral. Y cuando ella está diciendo que no nos sacan de la ruta electoral, le estaba diciendo al país que si bien ella estaba siendo víctima de una persecución injusta, inconstitucional, ella va a conducir el proceso a las elecciones. Con lo cual estaba diciendo, si no me dejan a mí, va a haber un candidato.
Y yo se lo decía a mucha gente en la campaña, en estos meses de noviembre, después que pasaron las primarias, que ya nos sumamos todos al comando con María Corina. Yo le decía a la gente, confiemos en María Corina, porque yo estoy consciente de que ella quiere la ruta electoral. Lo conversé antes de las primarias en privado con ella, lo conversamos después y definimos claramente qué es lo que andaba buscando el régimen. El régimen estaba buscando que con el hostigamiento, ponerle policías en las carreteras para no dejarla pasar, con el anuncio de la inhabilitación, con la sentencia de la sala político-administrativa, el trabajo para implotar las primarias, para que la primaria no se diera. Todo lo que han hecho hasta ahora tenía un solo objetivo: buscar el retiro de la oposición de la ruta electoral. Entonces, ellos de esta manera se quedaban solos en el escenario, en la cancha de juego, con sus colaboradores, porque ellos han organizado una serie nos quitaron las tarjetas de los partidos, nos dejaron sin posibilidad de actuar, y obviamente pues hay un sistema, una crisis institucional, porque los partidos políticos venezolanos están en manos de personas nombradas por el propio gobierno. Entonces, ellos hicieron un ecosistema pensando en que iban a lograr el retiro de la oposición. Y en la medida en que hemos ido avanzando y hemos ido demostrando nuestra absoluta decisión de contar a Maduro, de contar los votos, que el país diga, mire, los que están con Maduro son tantos y los que estamos por el cambio somos tantos. Entonces, esa estrategia de división, de retiro de la oposición, fracasó para el gobierno, y ayer la pusimos claramente de manifiesto con esta designación. Entonces, cuando María Corina anuncia esto y ya está diciendo viene un candidato, pasa que la gente, obviamente con toda razón, por la misma naturaleza del proceso, quería que le dijeran un nombre y quiere ahorita que se le digan todos los nombres. Pero la primera evaluación que María Corina hace, por supuesto, es del liderazgo político, de lo que estamos actuando en la vida pública. El gobierno prevé que algunos de nosotros podemos ser candidatos a pesar de que no ganamos las primarias, inmediatamente nos pone un código rojo y no nos permite. Entonces, todo esto, por supuesto, forma parte de ese análisis. Entonces se pensó en una solución fuera, digamos, de los actores políticos. Y ¿Quién esta lo pensó? iniciativa, quiero... ¿Quién llevó a esa discusión entre todos ustedes Bueno, esa posibilidad? María Corina la asumió, y yo he sido partidario de esta tesis no de hoy. Lo asomé en el 2018, Napoleón. Hay un artículo mío en el Diario Nacional, y lo anuncio, lo digo para que los investigadores lo busquen, que se llama La hora del desprendimiento, de finales del 2017, donde propuse exactamente lo que está haciendo ahorita. Lo propuse, ahí está en ese artículo. Inclusive puse una lista como de 50 nombres. Dije, ninguno de nosotros, los dirigentes que hemos estado en primera fila en esos años, que hemos sido jefes de partido, parlamentarios, gobernadores de estado, podemos ser candidatos por el gobierno. En ese momento sí estaba yo ya inhabilitado, ahorita no, pero ya estaba Capriles, estaba Leopoldo preso. Entonces, inclusive este tema lo hablé con Enrique Capriles, y Capriles me dijo, no, César, vamos a tener un encuentro en República Dominicana, y en República Dominicana va a haber un acuerdo político, nos van a quitar las inhabilitaciones, van a permitir que Leopoldo salga de la cárcel, y bueno, hacemos primaria y el que sea candidato pues encabeza la unidad. Y yo le dije, eso sería lo ideal, pero esta gente no nos va a quitar ninguna inhabilitación. Así que pensemos en una solución diferente. Bueno, yo empecé a hacer esos contactos en esa oportunidad con varios de los líderes de la sociedad democrática, y se impuso la tesis de la abstención. Y yo en esa oportunidad dejé sentado en ese artículo, que era un error, que había que tener un nombre del mundo académico, un poco recordando lo que pasó con aquel académico, aquel profesor, creo que, ahorita me acuerdo, Edgar Sanabria, cuando cayó Pérez Jiménez, que fue un personaje que presidió la Junta, que no era ningún actor político, porque precisamente los actores políticos estaban pugnando por asumir el Sustituyó a poder. Wolfgang Larrazábal como presidente de la Junta. Y después vino, cuando salió Golfa para la campaña, vino Edgar Sanabria. Sí, O lo que sí. pasó con Ramón J. Velázquez, que es un intelectual, un escritor, para cubrir una transición. Entonces, esa propuesta la hicimos en el 2018. O Esta con vez Rómulo la dejamos. Gallegos. Ajá. Sí, pero Rómulo Gallego era un dirigente de partido, era fundador de Acción Huelga, ciertamente Pero un escritor sí, era extraordinario. dirigente de No partido, no pero era Betancourt, sí, sí. no Ok, era entonces. Betancourt, no era Carneval, era un escritor.
Pero mira lo que pasa. Entonces, bueno, María Corina empieza a buscar ese tipo de nombres, yo tuve varias, 2, 3 reuniones con él, inclusive con ella, inclusive en una de las reuniones que ella tenía con los de la plataforma, nos volvimos a reunir ella y yo para intercambiar opiniones sobre todo el proceso que estaba en marcha. Entonces se evaluaron, por supuesto que María Corina evaluó 10, 15 nombres, y el nombre que tenía una serie de características especiales para este momento resultó ser el de la doctora Corina Lloris, que es una profesora que nosotros propusimos, por cierto, para la comisión de primarias. Y porque ella no está vinculada a ningún partido político, es una señora que está dedicada a la academia, y eso logró que en el seno de la plataforma tuviese éxito, y su desempeño en la comisión de primaria fue de absoluta objetividad, equilibrio, y eso permitió, repito, Fue que miembro ella ganara principal de la Comisión Nacional de Primarias. de primaria. Entonces, bueno, cuando María Corina le propone el nombre a la plataforma, pues todos estuvieron de acuerdo. ¿Me entiendes? Al comienzo había una especie de debate, porque pues María todavía no presentaba el nombre, pedía un apoyo, un voto de confianza. Varios de los grupos políticos dijeron, sí, está bien, lo que María Corina resuelva. Otros dijeron, no, pero primero tiene que darnos el nombre. Para nosotros decir, nos parece bien. Les dio el nombre y todo el mundo estuvo de acuerdo, y por eso ayer se dio el anuncio que ustedes escucharon. Pero eso es fruto, esto es un proceso que tiene más de 2 meses, 3 meses. Inclusive desde antes de la primaria, de alguna manera el tema se trataba, se conversaba. ¿Por qué? Porque, bueno, ya digamos, todos esos personajes del circo que el gobierno tiene, decían, María Corina está inhabilitada, no la vamos a dejar de hacer, el señor del Mazo dando todos los miércoles amenaza, usted no va, etcétera. Entonces, obviamente que había una amenaza latente, pero había que esperar que se consumara la violación del derecho constitucional de María Corina a optar al cargo de presidenta, que se ha consumado con la negativa a que le permitan acceder al sistema a María Corina Machado. Entonces, ahí se ha cometido una violación al derecho humano de participación política de María Corina Machado. Pero ahorita, en este momento, tampoco se le está permitiendo a la doctora Corina Lloris que se inscriba. O sea, el sistema del Consejo Nacional Electoral no ha abierto para que procedan a la inscripción de la doctora Corina Lloris, y nosotros aspiramos que la cúpula gobernante en Venezuela abandone este comportamiento inconstitucional e ilegal, y antes del lunes en la noche abran el sistema para que podamos inscribir a la doctora Corina Lloris como la candidata de la Unidad Democrática Venezolana. Hay por ahí que lanzaron que es que como ella no participó, que todos los que no hayan participado en el referéndum sobre la Guyana Esequiba, con el cual fracasó el régimen, entonces no merecen, no deberían prohibir que fueran candidatos. Eso ya está Bueno, saliendo pero en las redes. no, eso y mucho más, pero ¿y en qué parte de la Constitución dice que eso es un impedimento para ser candidato a la presidencia? ¿Y en qué parte de la Constitución dice que María Corina no puede ser candidata? Bueno, dice solamente que los inhabilitados políticamente es aquel que tiene una sentencia definitivamente firme. Y ella Lo no que lo pasa es que tiene. han convertido en inhabilitación política una figura de la ley de orgánica de Contraloría que se llama inhabilitación administrativa, que es para funciones administrativas. No se te puede nombrar director, ministro, si tienes una inhabilitación de naturaleza administrativa. Pero la inhabilitación política, que es la prohibición de ser elegido o de elegir, ¿verdad? Solo se produce cuando tú has cometido un delito y cuando tienes una sentencia y estás cumpliendo la sentencia. Porque inclusive las personas que han cometido delitos, que han sido sentenciados, una vez que cumplen la pena, recuperan su cualidad de ciudadano hábil. Lo Entonces, eso, cierto, en el caso de María Corina, nunca ha sido sometida a ningún juicio penal, nunca ha recibido una sentencia, y por supuesto, tampoco ha tenido administración de fondos públicos. Le dictaron una medida de inhabilitación cuando era diputada por no haber supuestamente enviado a tiempo la declaración jurada de patrimonio, y eso significó 1 año de inhabilitación. Pero eso también se había vencido hace tiempo. Y a última hora le forjaron todo un expediente, le inventaron unos cuentos allí y le dictaron una inhabilitación que es totalmente carente de fundamento, porque ninguno de esos hechos que allí se dicen
están contemplados en ninguna ley como causal de inhabilitación administrativa. O sea, ni siquiera tiene en buen derecho inhabilitación administrativa. De modo que estamos frente a unos actos arbitrarios. Y te repito, a mí, yo soy víctima también de esa situación, porque yo no tengo ninguna sentencia, ningún acto, ninguna sanción en este momento, igualito tengo el código rojo allá. Entonces, aquí no estamos sino frente a un gobierno que está terriblemente chorreado, que está asustado y que sabe que el país los quiere cambiar y no quieren pues permitir que un nombre potable para el país, un nombre de una personalidad que pueda concitar la confianza de todos, se presente para poder ir a las elecciones presidenciales. Nosotros vamos a continuar insistiendo en las próximas horas en la obligación que tiene Maduro de aceptar a un ciudadano que vaya a las elecciones por este sector de la sociedad que somos la mayoría de los ciudadanos que queremos un cambio político en este país y que nos agrupamos en torno a la sociedad democrática en la tarjeta de la MUD o de la Plataforma Unitaria Democrática. Ahora, de todos estos candidatos que fueron a competir, ¿no? Salvando a Delsa Solórzano y a quien fuera gobernador de Bolívar, que desde un primer momento, apoyaron el triunfo de María Corina. ¿Los otros están de acuerdo con lo que acaba de suceder? Bueno, mira, los comportamientos públicos son conocidos. Los partidos de la plataforma, todos estuvieron de acuerdo ayer en presentar el nombre de la doctora Corina Lloris. Los candidatos, hay algunos que han desaparecido de la escena, hay otros que se retiraron antes de las primarias. ¿Me entiendes? Hubo, por ejemplo, el caso de Freddy Superano que se retiró y apoyó a María Corina, pero hubo otros que se retiraron y no apoyaron a nadie. Y hubo otros que se retiraron o que llegaron, digamos, que se contaron y que cuestionaron el proceso, que es el Sí, caso pero del espérate un candidato. instante. La pregunta es, Andrés Velázquez y Delsa Solórzano desde el principio están acompañando a María Corina. Así es. Ahora, con esta designación, cuando la designación de la doctora Corina Lloris, los otros candidatos están de acuerdo, que no Bueno, pintan gran cosa, evidentemente, desde bueno, el no, punto de sí, vista yo por ejemplo, electoral. puedo hablar de Tamara Adrián, que está de acuerdo, porque lo hizo público, de Valo Faría, que lo hizo César Almeida, estuvo ayer con nosotros allá también Bueno, en la Eduardo red. Fernández también hizo público que está de acuerdo con María Corina. Pero Eduardo no estuvo en la primaria, Eduardo tuvo otro planteamiento Sí, político. sí. Era que la primaria no era una solución, sino que había que buscar un candidato de consenso. Bueno, la primaria resolvió un tema clave, que es tener un candidato de este gran sector de la oposición, y ayer hubo un consenso en torno a la doctora Corina Llori. O sea, se han cumplido los dos elementos, la primaria y el consenso. Ujú. Entonces, aquí estamos frente a una candidata de consenso de toda la sociedad Porque democrática y todos esos liberales hoy en el día lo están gobernador del apoyando. Zulia también dijo que estaba de acuerdo y que estaba en esa Bueno, reunión con ustedes, un acto, representante, ¿no? yo vi ayer en el acto y estuvo de acuerdo el representante del partido, el señor gobernador del Zulia. Ujú. Allí estaban los representantes del partido Un Nuevo Tiempo y bueno, ojalá y todos los factores democráticos que aún no se han expresado también terminen de expresarse. De modo que por lo menos en la reunión de ayer hubo esa expresión. Entonces, vamos a ver cómo va a comportarse la cúpula gobernante y los factores en las próximas horas, donde obviamente el régimen está devanándose los sesos a ver qué hacen, porque le pusimos la pelota clarísimamente en su cancha. No vengan con el cuento ahora de que no la pueden aceptar, de que ella no está apta para ser candidata porque ni tiene sentencia, ni ha sido funcionaria pública. Que tiene criterios, claro, pues una persona que es filósofo, pues tiene cuestionamientos a un sistema como este, opina como cualquier ser humano, como cualquier ciudadano, porque aquí ahora resulta que pensar, Pero si además si opinar es es la un candidata de la delito. oposición, tiene que tener un criterio de estar en desacuerdo con lo que está pasando en el país, si no, no sería Bueno, por candidata de supuesto. oposición. Pero bueno, pero es que si usted, repito, aunque no le guste, usted los lee a los señores del gobierno y a ellos les parece un pecado que un venezolano diga que esto es una dictadura, que un venezolano diga que aquí se violan los derechos humanos, que un venezolano se exprese de cualquier forma. Es su derecho a opinar. Esa persona puede opinar lo que le parezca y mientras no haya sido, si en alguna opinión un ciudadano comete un delito, para poder dejar de inhabilitarlo, tiene que ir a un juicio penal y tiene que ser sentenciado
y estar vigente la sentencia. Mientras tanto, no puede Ok, pensarse que una persona, digamos, pierde sí, el sí, derecho sí, sí, de pero es una dictadura. participación. Ajá, Ni pero mira, siquiera EPA, ni siquiera que tenga un proceso de investigación penal abierto o que esté sometido a un juicio. Un venezolano que esté sometido a un juicio hasta tanto no tenga sentencia, puede ser candidato a la presidencia de la República, porque el 227 de la Constitución es taxativo, claro, respecto de cuáles son los requisitos para poder optar al cargo de presidente de la República. Y la doctor doctora Pérez Corina Vivas, Lloris los llena a todos. doctor Pérez Vivas, déjeme hacer una pregunta. ¿Cómo cuántos nombres se barajaron eh, en las últimas semanas? Porque solamente apareció hasta ahora uno. No le estoy pidiendo que me diga los otros porque los pueden No, perseguir, pero como si ha aparecido hubo uno, inicialmente que una es lista Teresa como de, Albanes, como cuántos se discutieron. hubo como 20 más de nombres que en diversos escenarios, en diversos grupos, ¿verdad? En diversos, cada partido tenía una idea de un nombre y los iba aportando. Y obviamente hubo personas que fueron propuestas que dijeron claramente, a mí no me propongan. Yo espero, te voy a poner un caso, Ramón Guillermo Aveledo, que es un venezolano Sí, señor. distinguido, Ujú, un hombre de la política, de la academia, un hombre de una integridad moral absoluta, puso claramente una cuenta de no aspiro, no me pongan, no espero, yo voto, ¿verdad? Entonces, ujú. porque hubo factores dentro de la oposición que pensaron que Ramón Guillermo Aveledo, por ejemplo, que es un venezolano distinguido, repito, un hombre con todas las cualidades para ser jefe de Estado, ni siquiera quiso que se asomara su nombre en la mesa, pero hubo en las conversaciones ese nombre y hubo otros nombres más. Bueno, tú has nombrado a la doctora Teresa Albanes, que ha salido en las redes sociales, es un nombre también perfectamente posible, perfectamente potable, pero hay muchos nombres más que que se han estado estudiando, que se han pensado en ellos, tanto del mundo de la política como del mundo de la academia y del mundo empresarial. Pero hay unos que no están interesados. Se ha hablado de Lorenzo Mendoza, por ejemplo, en diversos escenarios, en conversaciones que hemos sostenido, pero todo el mundo sabe que el señor Lorenzo Mendoza no tiene interés en el hecho político. Entonces yo le decía a un amigo mío aquí, inclusive vecino, donde yo vivo acá en Caracas, que me hablaba del caso de Lorenzo Mendoza, y decía, pero si él no tiene interés en ser actor político, no tiene interés en ser presidente, no se involucra en la lucha política, pues respetémosle su esfera. Él quiere estar en el mundo privado, él no se quiere involucrar en lo que pasa, digamos, desde el punto de vista político en el país, porque su objetivo es otro. Bueno, hay que Y además respetarle. porque acabarían con sus empresas en Venezuela, que por cierto están triunfando fuera de Venezuela. ¿Ok? Bueno, bueno, puede ser por cuidar su patrimonio o puede ser porque no tenga interés en la política. Así como vemos unos que vivimos las 24 horas del día metidos en el hecho político, hay otros seres humanos Ok. que están en otras actividades. En ¿Cuántos días antes del anuncio que hizo María Corina se discutió el hecho de que fuera Corina Lloris, la doctora Lloris, la candidata? Bueno, ese nombre se está hablando de hace un mes en ciertos círculos. Se habló de la mamá de María Corina, de la señora Corina Parisca, que también es un nombre que tiene todos los derechos Eso constitucionales. hubiera sido el non plus ultra. Es más, yo le dije, le comenté a todo el comando, si no puede María Corina, puede la mamá. Porque sí, porque mira, ha sido una costumbre que a mí no me... Pero, pero, esto pero, por una us- situación, pero Julio, eso por lo una, hiciste por apoyar a Maduro, porque si hubiera sido la mamá, Maduro le da un infarto y muere. y te voy a decir, se lo dije a Henry Alviare un día, Henry, un nombre puede ser la mamá de María Corina, porque es una señora también que ha estado, ella también ha tenido funciones públicas hace 30, 40 años. Sí, sí, Ahora, eso salió. el problema, te repito, es ver las opciones que se estaban conversando. Todas estas opciones, digamos, ya hay experiencias. A mí personalmente no me gusta cuando, sobre todo el que está en el gobierno, coloca familiares cercanos, porque es un precedente poco conveniente. Y cuando venga una reforma constitucional, es conveniente que cuando alguien está en función de gobierno no pueda aspirar a dejar en el cargo a la esposa, al hijo, a la mamá o al hermano. Pero en el actual sistema jurídico venezolano constitucional,
Eso es perfectamente posible y hay casos donde han sido candidatos hijos de funcionarios electos, donde han sido candidatos o candidatas esposas. Entonces, pues, bueno, la opción de la mamá de María Corina era también una alternativa, Es que la señora Corina París. ustedes hubieran anunciado a la mamá María Corina y los acusan de un atentado para matar a Maduro de un Bueno, infarto. es posible. Pero tú sabes Epa, que en las redes sí y se no habló de pueden esto. tampoco, así No, como no mira, pueden. pero perdona, vamos a aclarar una cosa. No solamente en las redes salió eso, sino que todavía hoy en día creen que la doctora Corina Lloris, hay gente que cree que es la mamá de María Corina. Así es, porque la mamá de María Corina se llama Corina Parisca, de Ujú, Machado. de Machado. Ujú, Es una señora que conocemos también desde hace muchos años aquí en Venezuela. Aquí. ujú. Y se puede decir, si yo tengo que entender que María Corina va a acompañar a la doctora Lloris a todos los, por toda Venezuela en esa campaña. Por, por supuesto que vamos a desplegarnos todos a explicar por qué está este nombre colocado allí. Y hay que decirlo, como el gobierno le impidió a María Corina Machado, que es la líder de la oposición elegida en las primarias, postular su nombre de forma arbitraria, se ha apelado a una académica, que es una señora que tiene criterio y con la cual vamos a iniciar un proceso de transición política, como la propia doctora Corina Llori lo dijo ayer. Vamos a una transición, vamos a salir de un gobierno centralista, autoritario, militarista, a una democracia moderna, eficiente, y tenemos que producir todo un plan de cambios que estamos llevando adelante y que estamos preparando para poder lograr, digamos, que el país vuelva a ser un país del siglo democrático del siglo XXI, porque con esta, digamos, revolución bolivariana, Venezuela retrocedió a comienzos del siglo XX de nuevo. ¿Se pueden decir algunos de los nombres que estaban en esas reuniones o sería peligroso No, para ellos? no, Los nombres que no, participaron en es que esa hay reunión. reuniones, repito, esto no es una sola reunión, son reuniones diversas. Finalmente María Corina llega al acuerdo con la plataforma porque la tarjeta que se va a usar es la tarjeta de la voz. Entonces en la plataforma funcionan los representantes de esos grupos o factores políticos que están allí, que son conocidos todos, pues. Digamos que yo lo podría llamar las directivas destituidas de los partidos. La directiva destituida de Primero Justicia, de Copeidia, bueno, del Nuevo Tiempo no ha sido judicializado en estos tiempos, de Voluntad Popular, de Convergencia, de todos estos partidos que han sido intervenidos o desconocida su identidad, su tarjeta por el actual gobierno de Nicolás Maduro. Algunas reacciones que tú quieras contestar que no están de acuerdo con esta elección Bueno, mira, para decirles por qué lo hacen y demás. Napoleón, es imposible que todo el mundo esté de acuerdo. La unanimidad no la tuvo ni Jesucristo, porque era Dios. Hubo uno que se le fue, lo vendió, otro que lo negó, otro que dudó. Entonces, que ahorita haya gente que dude es natural, es humano. Ahora, hay que entender que aquí convergen varios elementos de orden político, de orden psicológico, conceptual, desde el punto de vista inclusive hasta de la campaña como tal, desde el punto de vista del marketing político. Vamos a poner varios. Primero, el pueblo venezolano eligió a una mujer esta vez. Quiere que una mujer lidere el país. Eso es importante. Es un hecho significativo que en la historia política de este país no ha habido una mujer presidenta. Desde que María Corina Machado esté elegida por los ciudadanos para ser candidata y con una gran opción de ser presidenta, hace que en el país haya una aceptabilidad a la mujer y un reconocimiento a la mujer venezolana. Entonces, el hecho de que sea la representante una mujer tiene el mismo peso psicológico en la sociedad, sobre todo porque en el grupo de candidatos que el gobierno está montando y le dio tarjeta para que fueran candidatos, son puros hombres. Entonces aquí más bien, de este lado se le vuelve a reconocer a la mujer un protagonismo muy importante en la vida pública del país. Eso tiene ese primer elemento. Segundo, es una señora que no puede ser señalada de pasado político. A todos nosotros nos cuestionan. O sea, usted habla de César Pérez y hay gente que me reconoce virtudes y méritos, hay gente que me ataca y me destruye con calumnias y con inventos, pero no puedo pensar que, o sea, no puedo dejar de entender que esa es la vida. Entonces, a la doctora Lloris no se le puede cuestionar porque
en el pasado tuvo algún tipo de comportamiento político, porque no ha sido ni activista, ni dirigente, ni militante de partidos políticos. Es una señora de la academia. En tercer lugar, tiene un comportamiento familiar, moral, incuestionable. No se le puede hacer tachaduras de orden ético. Es una señora ya madura, una señora abuela, que quiere prestar su nombre y su servicio a Venezuela. Y desde el punto de vista del marketing, se llama Corina también. Entonces, seguimos con María Corina. Bueno, Y eso, obviamente, esa combinación de elementos puso al gobierno anoche contra las cuerdas. Y todavía a esta hora no terminan de abrir la puerta, porque no andan inventando qué van a decir. Formalmente no han dicho nada. Sabemos lo que mira, están pensando, porque los laboratorios del Estado PSUV, los laboratorios que el régimen tiene montados, ¿verdad? Con periodistas y gente que les hace toda esta mensajería, ya están diciendo los ataques que le dan a la señora. Todos absolutamente baladíes, argumentos sin peso. Entonces, bueno, en algunos grupos, no, que la señora no es política. Claro que no es política, los políticos somos nosotros. Los que vamos a contribuir a buscar la gobernabilidad, la transición, somos nosotros, porque somos los que estamos metidos realmente en el tema político. Y ella nos conoce además. Lo importante es que la doctora Corina Lloris, tanto porque muchos de estos actores han sido alumnos de ella, aquí en la Universidad Central, en la Universidad Metropolitana, en la Universidad Católica. Entonces conoce bastante gente del mundo político. Y si alguien ella no lo conoce, con llamar a un alumno suyo, un colega profesor, investiga. Entonces es una bueno, señora pero que tiene herramientas metodológicas para poder acceder a la información de manera rápida y eficiente. sí. Ahora, se barajó que la candidata propuesta por María Corina Machado en principio era Teresa Albáñez. ¿Hasta qué punto es eso cierto? Que también es otra gran mujer. Bueno, no, y es una señora que goza de la confianza de todos nosotros, porque recuerda que ella fue presidenta de la Comisión de Primaria del 2002 y tuvo un desempeño impecable también. Ujú. Es una señora que tiene todas las cualidades que también podría ser. Pero repito, hubo estos elementos todos como de alguna manera encajaron para que se diera el consenso en torno, y una vez que se logra el consenso hay que ponerlo en práctica. No se Se nos trata acabó el tiempo, César, mira, no pero se trata de que la señora no tenga cualidades, las tiene todas. claro, lo que pasa también es verdad que es un lujo que en un país, ¿no? Sea del continente que sea, tenga como candidata de la mayoría una señora que es licenciada en filosofía, letras, doctorada en historia, que fue miembro principal de la Comisión Nacional de Primarias, es decir, que le duele el país y que tiene los homenajes de las academias y de los grupos más importantes intelectuales del país. Eso es también un lujo que nos podemos dar nosotros los venezolanos. Un abrazo, un abrazo, César. Estás perdiendo un poco el acento de Gocho, déjame decirte. La última vez que hablamos, hablabas más andino. Bueno, perdóname, la última vez que hablamos fue hace como 10 años, Napoleón. ¿Ah? Por supuesto, pero no, yo soy gocho legítimo, no, yo no me escondo ni me mimetizo ni nada, yo soy tachirense al servicio de Venezuela. Epa, yo no estoy diciendo lo contrario, no estoy diciendo lo contrario, te estoy echando broma con el acento. No, yo César sé, Pérez yo también Rivas, yo te, abogado, político, profesor universitario, fue diputado del Congreso Nacional y en la Asamblea Nacional, fue gobernador del Táchira, fue secretario general nacional del Partido Demócrata Cristiano Copey. Es una gran persona. Un abrazo, César, ¿sí? Ok. gracias a ti, Napoleón, ha sido un placer estar contigo y con todos tus seguidores. Y lo felicito nuevamente por la escogencia. Se la comieron. Gracias. Ok, hasta luego.